Muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. El proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es el cambio verdadero en la vida pública de México, se ha consolidado en casi 2 años de gobierno de esta cuarta transformación a través del desarrollo sostenible del país y de sus instituciones. Para lograrlo, los principios de gobierno mexicano son honestidad, justicia, libertad, democracia y fraternidad. Sin embargo, no podemos olvidar que estos valores no estaban presentes en las administraciones pasadas, con lo cual nuestro país vivió bajo un flagelo llamado corrupción. En ese sentido, el gobierno actual ha volcado todos sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y acabar con la corrupción, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, ya que este fue uno de los principales compromisos por el que más de 30 millones de mexicanos votaron el pasado 1 de julio del 2018. Para acabar con la corrupción, como una de las máximas prioridades del Gobierno de México, se ha fortalecido a la Secretaría de la Función Pública, con el fin de garantizar que ningún servidor público se beneficie de ninguna manera del cargo que ostente. Asimismo, se estableció una estrategia de 5 ejes que me gustaría destacar. Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad, que implica el involucramiento de ciudadanía en la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. Democratización de las tecnologías, esto a través del gobierno abierto. Protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción. Esto como un mecanismo para involucrar a la ciudadanía en la vigilancia y fiscalización de recursos públicos, así como la prevención y eliminación de actos de corrupción. Relanzamiento del servicio profesional de carrera y austeridad republicana, eso que les ha dolido a muchos, porque es el fin de derroche de los recursos públicos. La convicción de este gobierno de acabar con la corrupción es firme y los resultados son latentes. En ese sentido, la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción ha crecido casi un 25% respecto a los gobiernos anteriores. Además, el índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparencia Internacional se muestra en nuestro país que ascendió 8 lugares en el ranking internacional. Así pues, dicho de otra manera, nuestro gobierno ha impactado positivamente en la reestructuración de las dependencias y de la población en general, a través de acciones contundentes como la entrega directa de recursos a través de programas prioritarios de bienestar, la revisión de contratos y denuncias de irregularidades, así como la implementación de licitaciones imparciales y transparentes, sin sobrecostos y sin sobreplazos. La austeridad republicana que refleja en una reducción de gasto de operación del gobierno de hasta del 75%, la visibilización de los actos de corrupción y la información verdadera y cotidiana en sus conferencias matutinas, la promoción de la justicia en la condena de la impunidad, sin importar quién sea y sepultando el influyentismo, el compadrazgo y hasta los lazos familiares. La apuesta de estas acciones responden a algo más profundo, el cambio de un paradigma ideológico, un cambio de mentalidad que ha sido muy difícil de entender para algunos personajes. Dicho lo anterior, es necesario hacer énfasis en que no se trata de ninguna ocurrencia ni improvisación, y señalo, no hay improvisación, sino que las acciones descritas responden a una lógica distinta al fracaso del proyecto neoliberal o neoporfirista, aquel que prometió desarrollo y crecimiento, pero solo en cuestiones cuantitativas y se olvidó del bienestar del pueblo mexicano, lo que dio como resultado la ampliación de la brecha social, la injusticia, la desesperanza y lo peor de todo, la creencia de alcanzar el éxito por encima de todo y de todos. El país que quiere nuestro presidente y su modelo económico, como ya se sabe y es necesario repetir, pretende el desarrollo pero con el bienestar y está basado en el humanismo. Por lo tanto, es un proyecto integral y sólido en el que los ciudadanos y el gobierno hacemos mancuerna. Además, cabe mencionar, y no sin restarle importancia, que todo se ha llevado a cabo de manera pacífica, apelando al uso de la razón y dimensionando la sabiduría del pueblo mexicano, en otras palabras, sin promover acciones bélicas.
Afirmamos y acompañamos categóricamente las palabras del presidente en su ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, y lo cito: la corrupción no se debe combatir por razones morales, no nada más por razones morales, sino también por la gran cantidad de recursos que se ahorran y se liberan para el desarrollo y el bienestar del pueblo. En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros estamos optando por intensificar el combate a la corrupción. En el primer año de gobierno hemos logrado, entre otras medidas, eliminar la condonación de impuestos por influyentismo a grandes contribuyentes, reducir el robo de combustibles en 95% y establecer en la Constitución la tipificación de la corrupción como un delito grave, sin conceder la posibilidad de obtener su libertad bajo fianza. Cierro cita. Atendiendo otro tema de esta glosa, uno de los desafíos más importantes que asumimos y compartimos millones de personas es la lucha por la verdadera y profunda democratización de nuestro país, pues sabemos que esta lucha representa la posibilidad de lograr una sociedad más plena, libre e igualitaria. Hace 2 años la realidad social se caracterizaba por la desigualdad extrema, la falta de oportunidades y el abandono por parte del Estado, situación que volvía urgente la necesidad de un cambio desde los cimientos de la estructura del poder para sostener la propia estabilidad y gobernabilidad del país. Sabemos de la enorme tarea que se tiene de frente, pero afortunadamente también podemos constatar el trabajo y empeño que ha puesto el gobierno actual para conseguir los cambios que se necesitan en el país. Desde la Administración Pública Federal se han emprendido incontables acciones, planes, programas y políticas de los que podemos dar cuenta en este segundo informe, y en las que podemos encontrar un denominador común. La estrategia se trata de construir un nuevo modelo de gobierno que trabaja para todos los sectores de la población. Pero más allá de las palabras, quiero plantear 2 temas en los que a mí me parece palpable la construcción de una nueva forma de hacer país. Una de las características que definen a este gobierno es la búsqueda de mayores espacios para garantizar la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Aún antes de entrar en funciones, fuimos partícipes del empeño que el gobierno en transición tuvo para poner en manos de la gente las decisiones sobre temas importantes como el aeropuerto y los programas sociales. Este esfuerzo ha perseverado y durante el segundo año de gobierno se han realizado múltiples procesos de diálogo y consulta con la población para garantizar la participación directa del pueblo en la toma de decisiones sobre proyectos de incidencia regional y local. Dan muestra de ello las mesas de diálogo y consulta realizadas en la península de Yucatán respecto al proyecto del Tren Maya, así como las comunidades del Istmo de Tehuantepec sobre el proyecto de desarrollo de esta región. Estos ejercicios no solo ayudan a fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas, sino que hacen partícipe a la población en los asuntos que pueden afectarle. El día de hoy también estoy completamente orgullosa porque hoy es un gran día para hacer patria. Los mexicanos, los ciudadanos nos lo están enseñando. Estos ejercicios no solo ayudan a fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas, sino que hacen partícipe a la población en asuntos que les afectan. Asimismo, quiero resaltar otro tema que es de mi particular interés, la transparencia. Para fortalecer y ampliar la democratización, se requiere rendición de cuentas, garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. Con el cambio de paradigma de nuestro gobierno, también afirmamos que la ciudadanía se involucra en la política. Ahora hay más transparencia en las decisiones y el acceso a la información es verdaderamente real. Este hecho debe de celebrarse porque la participación social fortalece la democracia. En este orden de ideas, además de las obligaciones legales y constitucionales establecidas, hoy el gobierno rinde cuentas por medio de ejercicios como la conferencia mañanera, exponiendo diariamente los temas de trascendencia nacional y respondiendo a preguntas a ciudadanos y medios de comunicación. En el mismo sentido, se implementaron las conferencias diarias para informar sobre el manejo de la pandemia y sobre los avances en programas de gobiernos prioritarios para la población. Como nunca antes, se ha logrado poner la agenda pública y la toma de decisiones en la conversación de las y los ciudadanos.
Hoy podemos decir que no ha habido decisión del Gobierno que no haya sido analizada y discutida en el espacio público. Es por ello que uno de los principales logros de este Gobierno ha sido impulsar la participación libre de todas y todos en los asuntos públicos. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, respaldamos las acciones en materia de política interior que el Gobierno ha encabezado. Además, refrendamos nuestro compromiso para seguir viendo por el bienestar social de nuestro país desde esta legislatura. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Romo. Ahora se concede el uso de la palabra